Buenas tardes a todos, probando audio, video, presentación. Se oye y se ve todo, ingeniero. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a terminar esta parte de estabilidad de taludes, específicamente con este ejercicio, ¿no? Porque habíamos quedado eh, verificar la estabilidad de taludes para unas condiciones, ¿no? De este ejercicio. Eh, Y vimos cómo aplicar, ¿no? En las clases anteriores el método de las dovelas. Vimos cómo subdividirlo en dovelas, calcular áreas, pesos unitarios, las componentes de peso y después montábamos una tabla, ¿no? Y llegamos a un factor de seguridad del orden de 1,52. Entonces, eh, lo que habíamos quedado es que muchas veces nosotros, conforme vimos también a lo largo del semestre, se podía tener la situación de que hubiese un nivel freático, ¿no? Como el que estamos viendo aquí en el mismo talud. Vimos cómo determinar esta a través de los conceptos de líneas de flujo, vimos cómo podríamos determinar esta pendiente, ¿no? De percolación a través del cuerpo de una presa cuando vimos líneas de flujo. Y en esta situación habíamos comentado que el cálculo, si bien es muy similar, pero se tiene que tomar en consideración cuál es este nivel freático que tendríamos, ¿no? Entonces, lo que vamos a efectuar es, como les mostré aquí, determinar para cada dovela, en el medio de cada dovela, por ejemplo, aquí tenemos una dovela, en la línea media de la dovela tenemos que determinar cuál es la cota desde la base de la superficie de falla, ¿no? Semicircular de mi dovela, cuál es la cota hasta el nivel de línea freática. ¿Quedaron entendidos lo que son esas cotas? Sí, entiendo. Ok, gracias, Leonel. Entonces aquí tenemos de la dovela 1 hasta la dovela 7 la numeración y las cotas, ¿no? Obviamente la primera dovela, que es esta de aquí, fíjense, en un 100% está por encima del nivel freático. Entonces, por eso la cota HN, estas son las cotas HN. Por lo tanto, la cota HN va a ser cero. La cota HN de la dovela 2 va a ser 2,17. De la 3 4,63. De la 4 4,66. La 5 3,78. La 6 2,39. La 7 0,76, como pueden ver en la figura. A eso vamos a calcular la presión de agua de poro, multiplicando por el peso específico del agua, que en todos los casos va a ser de 10 kilonewtons por metro cúbico. Y con eso vamos a tener carga de agua UN. Hasta ahí no hay nada del otro mundo, bien sencillo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Todo bien. Ok, gracias. Bueno, teniendo esos valores de HN, vamos a usar la misma tabla que usamos para
el cálculo del factor de seguridad de estabilidad del talud sin la consideración del nivel freático, pero ahora con la diferencia de que, fíjense, esta nueva tabla son las mismas columnas, ¿no? Numeramos las dovelas, la columna uno, la columna 2 es el área de cada dovela, la columna 3 el peso unitario de cada dovela, la 4 el peso en kilonewtons por metro. Alfa n es el valor, ¿no? Del punto de origen con la bisectriz de la dovela. Seno de alfa n y coseno de alfa n, eh, los valores trigonométricos, ¿no? De ese valor alfa n. Del TLN, la longitud de base de cada dovela, C', la cohesión y Φ', la fricción del suelo, ¿no? Entonces aquí tendríamos la columna 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La columna 11, como habíamos calculado anteriormente, es el producto de WN, que sería la columna 4 multiplicada por el seno de alfa n, que sería la columna 6. La columna 12, que va a ser la columna 4 por coseno de alfa n. Como ustedes ven, es la columna 7 coseno de alfa n. Y en la columna 13, lo que vamos a hacer a continuación es colocar los valores de UN que encontramos en la tabla de la diapositiva anterior. Entonces, vamos a meter estos valores. ¿Ok? Entonces aquí metemos los valores de UN que calculamos en la columna anterior. A continuación, la columna 14 la obtenemos de multiplicar la columna 13 por el valor de delta LN, que sería la columna 8. Y en la columna 15, al valor que es WN coseno de alfa n, que es la columna 12, le restamos el valor de UNL del TLN, que es la columna 14. ¿Quedó entendida la modificación de la tabla cuando tenemos nivel freático? Sí, está bien. Dije una pregunta. Sí, Leonel. De la diapositiva anterior, no sé si se la puede mostrar, por Sí, favor. sí. Ahí ese valor siempre va a ser 10. ¿O por qué viene el Sí, 10 ahí? es el peso específico del agua, ¿no? Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Entendí, gracias. Por eso aquí aparece gamma W, es peso específico del agua. Entonces, siempre va a ser, a menos que se tenga una agua contaminada y se quiera considerar ya partículas de sedimentos en el agua, son ya estudios muy específicos, pero para nuestros fines prácticos de una presa común y corriente es 10, ¿ok? ¿Quedó entendido eso? ¿Respondí a la pregunta, Sí, Leonel? sí, Sí, muchas gracias. ok, gracias. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, como vimos, calcular la sumatoria del TLN, que sería este valor, calcular la columna, la sumatoria de la columna 11, que sería WN seno de alfa n, que sería este valor. Y la columna 15 también calculamos su sumatoria, que sería la suma de la columna WN coseno de alfa n menos UN
veces delta LN. Aquí se repitió este valor, ¿no? Entonces es solamente suma de WN coseno de alfa n menos UN delta LN. Entonces con eso tenemos ya todos los datos para eh, calcular el factor de seguridad, que va a ser el valor de C', que es la cohesión. En todos los casos es 20 veces del TLN, más esta columna WN coseno de alfa n menos UN veces del TLN, tangente de la fricción, que es este valor, dividido por la sumatoria de WN seno de alfa n, que nos da un valor de 1,14. ¿Ustedes recuerdan cuál era el valor de factor de seguridad mínimo aceptable que habíamos dicho para presas de tierra? ¿Cuánto es el valor mínimo? 1,5. 1,5. Entonces, sin nivel freático, aquí cumple, ¿no? ¿Sí? Pero si en el mismo talud tenemos esta línea freática, el talud es exactamente el mismo, pero con línea freática, ¿qué pasa con el resultado? No cumple, ¿no? Y estamos ante una inminencia de falla del talud. ¿Ok? De ahí la importancia de que empresas de tierra siempre intentemos en todo lo posible minimizar el efecto de filtración del talud en cuanto al tema de eh, percolación del agua a través del cuerpo freático, ¿no? Entonces es por eso que aquí, por ejemplo, eh, una de las posibles situaciones sería colocar un filtro, ¿no? Aquí en color amarillo, porque aquí, colocando un filtro, solamente tendríamos el efecto de presión de agua subdividiendo aquí las dovelas. Solamente tendríamos que calcular el efecto de nivel freático para este par de dovelas, ¿no? Para esta primer dovela. Porque fíjense que las líneas bisectrices de todas las otras dovelas prácticamente el nuevo nivel freático con la introducción de un filtro de este tipo en amarillo, el nivel freático básicamente cae al nivel del filtro, ¿no? Entonces con eso cortamos el efecto de nivel freático en todas las otras dovelas, ¿no? ¿Quedó entendido eso? Sí, sí, está bien. Sí. Y Sí, sí. por ejemplo, gracias. Por ejemplo, hay otras soluciones, ¿no? Una es la del filtro dentro del cuerpo de la presa y otra sería, por ejemplo, que colocar un filtro, ¿no? E inclusive este filtro puede prolongarse o tener un mayor ángulo
Es en base a estos criterios que nosotros dimensionamos, ¿no? ¿Cuál es el ancho, cuál es el alto del filtro? Porque en el área que cubre el filtro prácticamente tiramos al suelo también el nivel freático, ¿no? Aquí está este trecho de nivel freático quedaría por debajo, ¿no? Básicamente, y reduciríamos toda esta zona, ¿no? De presiones de agua que estoy achurando quedarían suprimidas, ¿no? Y ahí lo que yo haría sería ver cuál es la altura de nivel de agua en este punto, cuál sería en este punto, cuál sería en este punto, y con eso yo elimino en varias dovelas el efecto de nivel de agua, pero no lo elimino del todo porque tendría que considerar UN en estas tres dovelas. No sé si quedó entendido la filosofía de cómo controlar las filtraciones y mejorar las condiciones de factor de seguridad de estabilidad de talud con respecto a estas condiciones. ¿Alguna duda, pregunta? Está bien, está bien. ¿Ok? Bueno, les voy a pasar ahora el práctico de este temario. Un tema que lamento mucho que no voy a poder hacerlo este semestre con ustedes es ir al laboratorio. Hemos tenido el problema de una falla en las bombas del laboratorio de hidráulica y lamentablemente no se ha podido dar solución internamente con el equipo técnico interno de la universidad y ahorita se está en proceso de licitación el proceso de reparación de bombas, ¿no? Entonces lamentablemente no vamos a poder hacer experiencias este semestre, pero semestre que viene, quien quiera participar de las experiencias, espero que ya esté todo operativo nuevamente el semestre que viene. Quien quiera estudiar más la parte experimental es bienvenido también. ¿Ok? Entonces voy a dar el práctico. El práctico va a ser individual y si ustedes recuerdan, nosotros obtuvimos, asumimos un punto, ¿no? Aquí. Entonces, la idea del práctico va a ser considerar un punto diferente como el centro de la superficie de deslizamiento. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Me estoy refiriendo a que ustedes van a considerar ahora un punto diferente. Puede ser más para acá, más para arriba, más para abajo, más hacia un lado. Y en base a ese punto, ustedes van a trazar una superficie también que ustedes deseen. Puede ir un poco más allá de la base del talud o puede ser una base intermedia. Eso se los dejo a elección de ustedes. ¿Están entendiendo hasta ahí el trabajo? Sí, ingeniero. Entonces, Sí, gracias. Ustedes asumen un punto cualquiera y con ese punto cualquiera hacen
su trazado tentativo de la superficie de deslizamiento. La posición de la superficie también va a depender del punto que ustedes establezcan y del radio que asuman para esa superficie. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes van a asumir centro y radio de la superficie. ¿Sí? Vamos a asumir que esta presa tiene un ancho de coronamiento de 6 metros y que está con un nivel de aguas máximas. Aquí tenemos 14 metros. Fíjense, de altura de talud. Nuestra altura de talud es 14 metros. Entonces aquí tendríamos la altura del talud de 14 metros y vamos a asumir que tenemos una altura de espejo de agua, un NAME, de 12 metros. 12 metros de NAME. ¿Está claro? 12 metros, ¿no dije? 12 metros. Voy a anotarlo aquí de todas formas. ¿Ok? Entonces lo que ustedes van a determinar es el factor de seguridad para esas condiciones. Entonces, para esas condiciones, ustedes van a calcular el factor de seguridad que tendría esa presa sin el ítem A, sería sin nivel freático, y el ítem B, que sería con nivel freático. ¿Quedó entendido el ejercicio? Entonces ustedes, en base a lo que vimos en líneas de flujo, van a tener que hacer un trayecto para evaluar, ¿no?, las condiciones de flujo, si la altura del nivel freático que puede estar existiendo por encima, ¿no?, de mi superficie de falla. En fin, son las dos condiciones del ejercicio que hemos visto ahora, solo que ahora ustedes van a hacerlo para otro punto diferente del que hemos hecho. Y al final vamos a tener una nube de puntos que vamos a ver toda la posibilidad en esa nube de puntos, juntando todos los trabajos de ustedes. Vamos a tener esa nube de puntos con una nube de factores de seguridad, considerando el nivel freático y sin consideración del nivel freático.
¿Quedó entendido el ejercicio? Sí, está bien. Se puede. Al- ok. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Para cuándo? Eh, lo vamos a programar para para el 15 de junio, ¿ok? Va a ser el 15 de junio, como hemos venido comentando, hasta 15 p.m. en dirección de carrera y el trabajo es individual. ¿Quedó entendido? Se pueden sacar screen Sí, para sí. subirla. Perdón, ¿alguien tenía alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Ninguno ahí. ¿Copiaron el ejercicio? Si alguien lo puede subir a WhatsApp también, Sí, porque, ya está la captura de pantalla ahí. ok, perfecto. Entonces, el día de mañana, el ángulo de fricción interna es el mismo que estoy dando en el ejercicio, que creo que es 20 grados, ¿no? El ángulo de fricción interna adoptan el mismo del ejercicio que estamos considerando, ¿ok? 20 grados. Creo que en alguna parte aquí está del ejercicio, aquí están. Entonces adoptan estos mismos valores de peso de suelo, cohesión y fricción. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Como les dije, no vamos a hacer laboratorio por cuestiones de fuerza mayor. El día de mañana vamos a entrar en la última etapa, ¿no? En el último tema que va a ser presas de gravedad. Estimo que en 4 o 5 clases más estamos terminando el contenido de la materia. ¿Ok? Un aspecto complementario solo para mostrar el tema de la potencia que tiene el método de Dovela es que, por ejemplo, aquí hemos considerado un suelo homogéneo, pero ¿qué pasaría si aquí tendríamos un suelo estratificado, por ejemplo? Entonces aquí vamos a tener en esta parte de Dovela un tipo de suelo. Supongamos que aquí vamos a tener otro tipo de suelo y aquí vamos a tener otro tipo de suelo. ¿Qué hacemos? ¿Alguna sugerencia, alguna idea? Voy a agarrar esta dovela, la dovela 4, y voy a intentar dibujarla más o menos como la estamos viendo, ¿no? En pantalla. Entonces la dovela 4 tiene una geometría más o menos así. Y aquí vamos a tener
este suelo que va a tener un área 1, un coeficiente de fricción 1 y una cohesión 1, ¿cierto? Aquí voy a tener mi suelo 2, que también va a tener un área 2, un ángulo interno de fricción 2 y una cohesión, ¿no? Y aquí voy a tener mi suelo 3, que también va a tener un área 3, un coeficiente de fricción 1, 3 y una cohesión 3. ¿Ok? Entonces lo que yo puedo es hacer esta dovela equivalente a una dovela de suelo o equivalente ponderado representativo de mi dovela. Hay varias formas, ¿no? De interpretar esto, pero uno de los métodos más usados es representar esta dovela por un suelo equivalente, uniforme, donde el área total de este suelo va a ser igual al área 1 más el área 2 más el área 3. Y el ángulo de fricción de mi suelo equivalente va a ser la suma, ¿no? De cada área, en este caso para ir de 1 a 3, porque son 3 estratos de suelo, veces, veces el ángulo de fricción, ¿no? De cada estrato dividido por el área total. ¿Sí? Y la cohesión también sería la suma, ¿no? De cada estrato de suelo del producto, ¿no? De cada área de suelo dentro de la dovela multiplicado por la cohesión dividido por el área total. Y también el coeficiente gamma vendría a ser también la suma, ¿no? De los productos de cada estrato de suelo con su peso específico y de cada estrato. Esto sería hasta 3, ¿no? Si tengo menos estratos, sería hasta menos o más estratos dependiendo de la estratificación. Entonces serían los gamma I multiplicados por las áreas de la dovela donde se presenta ese suelo y dividido por el área total. Entonces, esta dovela estratificada, aquí las podemos sustituir por un suelo homogéneo equivalente con los ángulos phi, c y el peso calculados de acuerdo a estas expresiones que les estoy colocando aquí. Y ahí si tiene nivel freático, una vez calculados estos aspectos, yo tendría que
aplicar la línea freática ya sobre el suelo homogenizado, ¿no? De ahí que el método de las dovelas es bastante popular, ¿no? En el análisis de estabilidad de taludes de carretera o estabilidad de taludes en presas, donde tenemos el tema de nivel freático y creo que da para apreciar la potencia, ¿no? De este método de análisis. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Ok, entonces con eso terminamos el asunto de las novelas y el día de mañana vamos a entrar al último tema de la materia que sería el asunto de presas de gravedad. ¿Ok? Entonces por aquí finalizamos. Muchas Inge, perdón, gracias. una preguntita. Sí, sí, te escucho la pregunta. Bueno, no se manifestó quien hacía la pregunta. Hágala por WhatsApp en todo caso. Y, y bueno, el día de mañana continuamos y puede hacer la consulta mañana también o por vía WhatsApp. Con eso finalizamos el día de hoy y continuamos mañana. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, ingeniero. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Inge, que la vaya bien. Hasta luego, gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego.